En este video les voy a hablar de termoquímica. La termoquímica es la parte de la termodinámica que estudia las variaciones de energía que se producen en los procesos químicos. Aquí vemos una ecuación termoquímica en la que interviene el gas metano, que es el principal constituyente del gas natural que tenemos en nuestras casas. Este gas, con la ayuda de una chispa para que inicie la reacción, se va a quemar con el oxígeno del aire para dar dióxido de carbono y agua. También va a liberar una cierta cantidad de calor. Digo liberar porque este signo negativo nos está indicando que el proceso es exotérmico. En la naturaleza ocurren muchos procesos que podemos considerarlos como sistemas abiertos que ocurren a presión constante. Si ese es el caso, el calor absorbido o desprendido lo vamos a denominar entalpía y lo vamos a representar como delta H. Entonces, la variación de entalpía es el calor absorbido o desprendido por un proceso físico o químico a presión constante. ¿Qué requiere una ecuación termoquímica? Que esté balanceada, como cualquier reacción, que se indique el estado de agregación de cada sustancia, es decir, si la sustancia está en estado sólido, líquido o gaseoso. Por ejemplo, aquí en el agua no es lo mismo que esté en forma líquida que en forma de vapor. Si fuera este último el caso, el valor de la variación de entalpía sería distinto. Entonces es importante conocer y escribir en qué estado se encuentra cada sustancia. Y lo otro que tenemos que indicar es el calor puesto en juego, es decir, la variación de entalpía que tiene esa reacción química. Ese calor liberado también podríamos escribirlo a la derecha, acompañando a los productos, porque es el calor que se ha desprendido junto con ellos. Si el proceso fuera endotérmico, este signo sería positivo y el calor podríamos escribirlo a la izquierda junto con los reactivos, porque el calor se está absorbiendo. Esa variación de entalpía depende del número de moles que se forman o se producen. Es decir, este es el calor liberado para la reacción escrita de esta forma. Esta es exactamente la misma reacción que esta, pero aquí hemos duplicado todas las sustancias. Por lo tanto, también vamos a tener que duplicar el calor desprendido. Si ponemos el doble de masa, vamos a liberar el doble de calor. Si ponemos el triple de masa, vamos a liberar el triple de calor. Aquí tenemos una reacción química escrita en forma genérica en la que las letras mayúsculas son las sustancias y las letras minúsculas son los coeficientes estequiométricos, numéricos. Cuando esta reacción se produce, va a estar acompañada por calor, ya sea absorbido o entregado. Y ese calor lo podemos evaluar a través de la diferencia de entalpía, que va a ser la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Muchas veces vamos a encontrar que esa variación de entalpía está acompañada por este cerito aquí arriba, que significa condiciones estándar, es decir, una atmósfera de presión y 25 grados centígrados, que es lo mismo decir 298 grados Kelvin. Recuerden que en termodinámica
todas las temperaturas las tenemos que expresar en la escala absoluta. Y aquí les dejo para que no se olviden que a los grados centígrados hay que sumarles 273 para convertirlos en los grados Kelvin. Aquí vemos la clasificación de las reacciones en cuanto a su energía, que como dijimos pueden ser exotérmicas, aquellas que desprenden o liberan energía, aquí la tenemos del lado de los productos, y en endotérmica, que son aquellas que absorben energía, y la podemos considerar como un reactivo más. Aquí vemos un ejemplo de reacción exotérmica, el carbón que se quema con oxígeno para liberar dióxido de carbono y calor. Y por otro lado tenemos un ejemplo de reacción endotérmica en la que el carbonato de calcio, que es el principal constituyente de la piedra caliza, si la calcinamos, es decir, le damos el calor suficiente para que se descomponga, va a liberar dióxido de carbono y va a formar óxido de calcio, que es lo que comúnmente conocemos como cal viva. Es decir, en las reacciones exotérmicas, los reactivos tienen un estado energético superior al de los productos. Por eso, cuando ocurre la reacción química, van a liberar calor. En cambio, en las reacciones endotérmicas, los reactivos tienen un nivel energético inferior al de los productos. Por eso, para evolucionar desde los reactivos a los productos, tienen que absorber calor. Siguiendo con el ejemplo que vimos hoy, el del metano, podíamos decir que la cantidad de calor desprendida podíamos escribirla junto con los productos o a través de la variación de entalpía, y también la podemos representar gráficamente. En ordenadas tenemos energía y en abscisas tenemos una coordenada de reacción. Esta coordenada de reacción representa el avance o el progreso de la reacción desde que los reactivos se ponen en contacto hasta que se forman los productos. Podríamos poner en los reactivos el nivel cero de energía, y ahí vemos que si le damos un poco de calor, pensemos en la chispita o en el fosforito para que se inicie la reacción, los reactivos van a alcanzar un estado activado en el que a partir de allí se va a desarrollar la reacción y van a liberar la cantidad de calor aportada más una cantidad de calor que es lo que definimos como el delta H, que numéricamente es ese valor de 890 kilojoule. Es decir, los productos tienen menos energía que los reactivos. La diferencia entre el nivel energético de los productos y los reactivos es ese delta H, que en este caso es negativo. Si la reacción fuera endotérmica, ese calor absorbido podríamos considerarlo del lado de los reactivos, el valor de delta H sería positivo y en la representación gráfica pondríamos el 0 donde se encuentran los reactivos y vemos que le tenemos que suministrar una cierta cantidad de energía para llegar a ese estado activado y luego la reacción ocurre y devuelve parte de la energía entregada, no devuelve todo, se queda con esta diferencia de energía entre la de los productos y la que tenían los reactivos originalmente, que es el delta H, es decir, la cantidad de energía
que absorbió esta reacción. ¿Y cómo podemos cuantificar esas cantidades de calor absorbido o liberado? Bueno, una forma sería hacer las reacciones dentro de un calorímetro y ahí medir la cantidad de calor que se absorbió o se liberó. Y otra forma sería hacerlo por cálculo, que es más sencillo. Si nosotros queremos conocer el delta H de la reacción, es decir, el calor que esa reacción absorbe o libera a presión constante, lo que necesitamos conocer es la entalpía de los productos y la entalpía de los reactivos. Para ello necesitamos definir la entalpía de formación, que es el calor que se absorbe o se libera a una atmósfera de presión cuando se forma un mol de un compuesto a partir de sus elementos. Y por convención se definió que la entalpía de formación de todos los elementos, es decir, de los átomos que se encuentran en la tabla periódica, es 0. No así la de los compuestos, es decir, las sustancias tanto orgánicas como inorgánicas formadas por dos o más elementos. Esas tienen valores que han sido ya tabulados en bibliografía. Podemos encontrarlos en internet o en los libros que estamos usando, en el Chang, en el Witten o en los manuales del ingeniero químico como el PERRI, el CRC. Esos valores ya han sido medidos y se encuentran disponibles para que los usemos. Y como era de esperar, la entalpía estándar de formación de un compuesto va a ser igual, pero de signo distinto, contrario, al de la entalpía de descomposición. Veámoslo con un ejemplo. Aquí tenemos un mol de hidrógeno que va a reaccionar con medio mol de oxígeno para formar un mol de agua líquida y en este proceso se van a liberar 285,8 kJ. Esa cantidad de energía va a ser la misma que le vamos a tener que dar a un mol de agua si queremos descomponerlo y volver a los elementos originales, es decir, al hidrógeno y al oxígeno. Es decir, que cuando formamos un producto y liberamos calor, esa misma cantidad de calor va a ser la que vamos a tener que darle a ese producto para descomponerlo nuevamente en los reactivos. Y como la entalpía del hidrógeno y la del oxígeno son 0 por convención, porque son elementos, y estamos desprendiendo 285,8 kJ al producirse esta reacción, no queda otra alternativa que el calor de formación del agua líquida a presión constante va a ser igual a menos 285,8 para que cierre el balance energético. Y este valor es el que está tabulado en las tablas. Aquí vemos un listado de algunas sustancias inorgánicas y otras orgánicas y fíjense, el valor del agua líquida es menos 285,83 kJ por cada mol. Y así como el agua están tabulados todos los valores de las sustancias conocidas. Acá tenemos una reacción química genérica en la que queremos averiguar cuál es la cantidad de calor absorbida o desprendida a presión constante por esta reacción.
Para ello necesitábamos conocer la entalpía de los productos y la entalpía de los reactivos. Bueno, ya la tenemos. Esas son las entalpías de formación. Tenemos tabuladas las entalpías de todas las sustancias. Así que estamos en condiciones de escribir la ecuación de variación de entalpía de una reacción química en condiciones estándar. Y va a estar formada por la sumatoria de los calores de formación de los productos menos la sumatoria de los calores de formación de los reactivos. Es decir, el estado final de la reacción, que son los productos, menos el estado inicial de la reacción, que son los reactivos. Entonces, cada uno de estos términos los resolvemos buscando en la tabla el calor de formación de la sustancia correspondiente, ya sea producto o reactivo, y multiplicándolo por el número de moles correspondiente. Veamos un ejemplo. Sigamos con el metano. En esta reacción, el metano y el oxígeno son los reactivos, el dióxido de carbono y el agua son los productos. Vamos a calcular la variación de entalpía de esta reacción, es decir, el calor absorbido o desprendido a presión constante. Aquí yo les pongo esta R como subíndice que habitualmente no se pone, pero yo se las indico igual para que no se confundan la entalpía de reacción con las entalpías de formación. Las de formación, las que tienen como subíndice F, son las que encontramos en las tablas. Entonces tenemos que ir a las tablas, buscar la entalpía del metano, la del oxígeno, la del dióxido de carbono y la del agua. Multiplicar cada una de esas entalpías de formación por la cantidad de moles correspondientes. Para el metano 1 mol, para el oxígeno 2, para el dióxido de carbono 1 y para el agua 2. Hacemos las cuentas correspondientes y vamos a obtener el valor de menos 890,29 kJ. Como el signo es negativo, eso nos dice que la reacción es exotérmica, es decir, está liberando calor. Entonces, esos 890 kJ que recién calculamos son los que escribíamos junto con los productos porque se liberaban, o era la diferencia de energía entre los reactivos y los productos si nos referíamos al gráfico. Y acá vemos un esquema del nivel energético de los reactivos y de los productos. Habíamos dicho que podíamos pensar que los reactivos estaban en el nivel energético 0 y bueno, va a desprender esta cantidad de energía, es decir, los 890 kJ, para que el metano se transforme en dióxido de carbono y agua. Este agua está en forma líquida. Si en vez de agua en forma líquida la tendríamos en forma de vapor, fíjense que el calor entregado sería menos, serían 802 kJ. Y ustedes estarán preguntando ¿por qué? Bueno, porque tuvo que evaporar el agua. Estos 88 kJ son los que se liberan al pasar del vapor de agua al agua líquida. Y de agua líquida al vapor es el mismo número, pero con signo positivo, absorbiendo el calor. Y estos 888 kJ son para 2 moles de agua. Por lo tanto, por cada mol de agua, por cada mol de agua líquida, tengo que entregarle 44 kJ para poder transformarla en un mol de agua.
de vapor de agua. Tal como hemos venido viendo para el caso del metano, vemos que las reacciones de combustión son un tipo particular de reacción en la que un combustible se quema, es decir, se oxida, cuando en la atmósfera hay un exceso de oxígeno. Los combustibles pueden ser carbón, papel, nafta, queroseno, alcohol, y el oxígeno es lo que llamamos comburente. Entonces, de la combustión de una sustancia que posee carbono más oxígeno del aire, siempre como resultado de una combustión se va a formar dióxido de carbono. Si el combustible además tiene hidrógeno, también se va a producir agua, ya sea en forma líquida o en forma de vapor. Aquí vemos una reacción típica del carbono que se crea, o el carbón que se quema con oxígeno y libera 393 kilojoules por cada mol de carbón. Y aquí vemos el etanol, que es el alcohol etílico, el que tenemos en el botiquín de nuestras casas. Ese, al quemarse, va a liberar 1235 kilojoules. Acá tenemos otro ejemplo, el del gas butano, que es un gas muy utilizado en garrafas, en encendedores, que cuando combustiona con el oxígeno va a dar dióxido de carbono y agua. Aquí está el procedimiento para calcular el calor a partir de los datos que obtenemos de las tablas termodinámicas. Hacemos los cálculos y obtenemos la cantidad de energía desprendida, en este caso porque el signo es negativo, por esta reacción. También podríamos expresarlo como la cantidad de kilojoules liberados por mol de butano, o también podríamos hacer referencia a alguno de los productos. En este caso, esta cantidad de energía es la que corresponde a la liberación de 4 moles de dióxido y 5 moles de agua líquida. Ahora vamos a ver la ley de Hess, o ley de la sumatoria de los calores, que se refiere a la variación de entalpía que acompaña una reacción química y que dice que es independiente del camino. Es decir, si el proceso transforma los reactivos en productos, el calor a presión constante o la entalpía va a ser exactamente la misma si la hacemos por un camino directo o si lo hacemos en etapas. ¿Y esto por qué es así? Porque la entalpía es una función de estado. Por lo tanto, el calor global de una reacción química puede obtenerse sumando los calores de las distintas etapas en las que transcurre. Veamos un ejemplo, el del carbono en forma de grafito, que con el oxígeno del aire se quema para dar dióxido de carbono, liberando 393 kilojoules. Este proceso puede ocurrir en forma completa o también podría ocurrir por una sucesión de etapas. En el primer paso, el grafito podría combustionar parcialmente y formar monóxido de carbono, lo cual libera 111 kilojoules. En la etapa siguiente, el monóxido de carbono que se formó se termina de quemar con un poco más de oxígeno para transformarse finalmente en dióxido de carbono. Esta otra transformación, la segunda, libera 282 kilojoules. Como vemos, si sumamos los calores entregados en las dos etapas, vamos a obtener los 393 kilojoules, tal como si lo hubiéramos hecho en un único paso.
Aquí vemos una representación de la ley de Hess en la que vemos que el calor neto de reacción, es decir, la entalpía, es independiente del camino recorrido. Muchas veces escribimos directamente los reactivos, que son nuestras materias primas, y los productos, que es lo que obtenemos, pero no siempre la reacción ocurre en forma directa. Muchas veces ocurren muchos pasos intermedios en los que se van formando sustancias que luego son consumidas en la siguiente etapa. Entonces, al ser una función de estado, la variación de entalpía es lo mismo calcularla directamente que sumando las diversas etapas en las que puede ocurrir. Aquí podemos ver otro ejemplo de aplicación de la ley de Hess. Tenemos agua líquida que se va a transformar en vapor de agua y nos preguntan cuál va a ser el calor puesto en juego a presión constante en ese proceso, es decir, la entalpía. Este es un proceso físico y este calor necesario para transformar el agua líquida en vapor es lo que llamamos la entalpía o el calor molar de vaporización. ¿Qué datos tenemos? Bueno, si vamos a la tabla, nos encontramos con los calores de formación del vapor y del agua líquida. Si vamos al gráfico, aquí tenemos para el hidrógeno y el oxígeno, cuando reaccionan y generan o producen agua líquida, se van a liberar 285 kJ de calor. Pero si el hidrógeno y el oxígeno reaccionan para producir vapor de agua, van a liberar un poco menos, 241 kJ. La diferencia de calor o de entalpía entre el agua líquida y el agua gaseosa es precisamente el calor o entalpía de vaporización. ¿Cómo lo podemos calcular? O gráficamente o a través de las reacciones químicas. Con los calores de formación que están en las tablas podemos escribir las reacciones. En la primera reacción tenemos la formación del vapor que libera 241 kJ. Y en la segunda, con el segundo dato, podemos escribir la reacción de formación del agua líquida que libera 285 kJ. Fíjense que si invertimos la segunda reacción y después sumamos las dos, vamos a poder simplificar los reactivos, es decir, el hidrógeno y el oxígeno, y nos va a quedar la reacción como la teníamos originalmente planteada. Recuerden que si invertimos una reacción tenemos que cambiar el signo de la entalpía, porque el calor de formación era igual pero de signo contrario que el calor de descomposición. Entonces eso es lo que hicimos aquí en la ecuación 2. Al dar vuelta o al invertir la reacción también cambiamos el signo. Después, cuando sumamos la primera reacción con la segunda invertida, fíjense que podemos simplificar todos los reactivos y nos quedamos con la transformación neta del agua líquida al agua gaseosa. Entonces, aquí demostramos que podemos ir directamente del agua líquida al vapor de agua o hacerlo en etapas, que vamos a llegar al mismo resultado. Hasta ahora hemos venido calculando todas las entalpías de reacción en condiciones estándar, es decir, 1 atmósfera y 25 grados centígrados o 298 Kelvin. Pero ¿qué sucede si el proceso no ocurre
a temperatura ambiente, como hay muchísimos casos en la naturaleza. Por ejemplo, el que habíamos visto, el de la piedra caliza que se descomponía para dar dióxido de carbono y cal viva, ese proceso ocurre alrededor de 900 grados. ¿Cómo hacemos para calcular los calores para aquellas reacciones que no ocurren a temperatura ambiente? Bueno, podríamos aplicar la ley de Hess, ya que la entalpía es una función de estado y podemos recorrer otro camino. Entonces, si nuestro proceso ocurre a una temperatura T2, que no es el ambiente, podemos hacer otro camino imaginario en el que los reactivos que están a esa temperatura T2 los llevamos a la temperatura ambiente, ahí hacemos la reacción y luego los productos los volvemos a llevar a la temperatura 2. De esta forma, el calor neto va a ser el mismo. ¿Cómo hacemos para calcularlo? Bueno, en tres etapas para este caso. Fíjense que el enfriamiento y el calentamiento de los reactivos y de los productos es un proceso físico en el que el cambio de entalpía depende de la masa, de la capacidad calorífica y de la variación de temperatura. Ese delta T es la diferencia entre la temperatura final y la inicial. Entonces, estos dos tramos de calentamiento los podemos calcular de esta forma, y el delta H de reacción como veníamos haciendo ahora, porque es el que está en condiciones estándar. Podemos calcularlos con los valores de calor de formación que encontramos en las tablas. Aquí tenemos expresado la suma de los calores de las tres etapas. Observen que para llegar a la ecuación final, lo único que hicimos acá es reacomodar este término. Lo invertimos, por eso después va a quedar con un signo negativo. Entonces, para calcular el calor de reacción desprendido o absorbido a presión constante por cualquier reacción a cualquier temperatura, podemos calcular el calor de reacción en condiciones estándar más la sumatoria de las capacidades caloríficas de los productos por la cantidad de moles presentes menos la de los reactivos multiplicado por la diferencia de temperatura entre la temperatura que ocurre el proceso y la temperatura ambiente. Continuamos con el segundo y tercer principio de la termodinámica.